Buenas, en el siguiente podcast hablaremos sobre los desafíos actuales de las comunidades indígenas y negras en Colombia, desplazamiento forzado y su lucha por la justicia y equidad. De entre los temas que abordaremos tocaremos el desplazamiento forzado y luchas por la justicia y equidad de las comunidades indígenas y negras en Colombia. Para empezar, el guión se centrará en contextualizar los temas a tratar y su relevancia en la sociedad colombiana. Es importante destacar cómo estos temas impactan en la vida de las comunidades indígenas y negras en Colombia, así como en la sociedad en general. En Colombia existen desafíos significativos en relación con el desplazamiento forzado, la protección del territorio y la lucha por los derechos de las comunidades indígenas y negras. Estos desafíos han sido históricos y continúan siendo una preocupación actual en el país. El tiempo del progreso ha tenido un impacto significativo en estas comunidades, ya que el concepto de progreso a menudo ha llevado a la explotación de sus territorios y recursos naturales. Esto ha resultado en el desplazamiento forzado de estas comunidades y en la pérdida de sus tierras ancestrales. El territorio es una parte fundamental de la identidad y la cultura de las comunidades indígenas y negras en Colombia. La protección y preservación de sus tierras ancestrales es crucial para su supervivencia y bienestar. Sin embargo, estas comunidades a menudo se enfrentan a la amenaza de despojo de tierras debido a intereses económicos y políticos. La ontología política de las comunidades indígenas y negras ha influido en la legislación de las leyes de víctimas en Colombia. Estas leyes buscan reconocer y reparar el daño causado a estas comunidades, así como a garantizar su participación en la toma de decisiones en sus vidas. Sin embargo, aún existen grandes desafíos en la implementación efectiva de estas leyes y en la protección de los derechos de estas comunidades. Además, es importante explorar la historia ambiental de la ganadería en Colombia durante el periodo de 1850 y 1950. Esta historia revela cómo la ganadería ha tenido un impacto en el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y negras, así como el poder económico y las ganancias generadas por esta industria. Para concluir esta parte del podcast, la relevancia de los temas del desplazamiento forzado en el territorio como víctima, la ontología política y las leyes de víctimas para las comunidades indígenas y negras en Colombia. Estos temas son de gran importancia para la sociedad, ya que requieren una atención continua para garantizar la justicia y la equidad de estas comunidades. Por otro lado, podemos encontrar que en el tiempo del progreso, el concepto del progreso ha tenido un impacto significativo en estas comunidades indígenas y negras en Colombia. El avance del progreso a menudo ha llevado a la explotación de estos territorios, como se mencionaba anteriormente, lo que ha generado en sí el desplazamiento forzado y la pérdida del territorio de cada una de estas comunidades. El territorio como víctima. El territorio juega un papel fundamental en las luchas y reivindicaciones de las comunidades indígenas y negras en Colombia. La preservación y protección de sus tierras ancestrales son de vital importancia para la supervivencia de estas mismas y su bienestar. Estas comunidades se enfrentan a la amenaza constante del despojo de su tierra, obviamente por unos intereses económicos y políticos que se generan por terceros. Dentro de la ontología política y las leyes de víctimas podemos encontrar que la ontología política de las comunidades indígenas y negras ha influido en la legislación de las leyes actuales en Colombia, principalmente en la Constitución de 1991, donde a estas mismas se les protege como tal por ser las comunidades raizales de estas tierras. Estas leyes buscan reconocer y reparar el daño causado a estas comunidades, así como a garantizar su participación en la toma de decisiones que afecten sus vidas. Sin embargo, aún existen desafíos para garantizar su participación en la toma de estas mismas. Sin embargo, nosotros, los colombianos, nos referimos a los desafíos que obviamente estos se ven consternados en la implementación efectiva de estas leyes y en la protección de los derechos de estas comunidades como tal. Por otro lado, podemos encontrar los potreros y ganancias y poder. La historia ambiental de la ganadería en Colombia en el periodo de 1850 y 1950 revela su impacto en el desplazamiento forzado y en el poder económico. La expansión de la ganadería
en Colombia ha llevado a la apropiación de estas tierras, así como los recursos de las comunidades indígenas y negras, generando ganancias solamente para algunos sectores en particular y dejando de lado realmente a las comunidades arraigadas a estas tierras. Es importante destacar que estos temas están interconectados y tienen un impacto directo en estas comunidades, tanto indígenas como negras, en Colombia. El desplazamiento forzado, la pérdida de territorio y la lucha por la justicia y la equidad son desafíos que estas comunidades enfrentan en su búsqueda de reconocimiento y protección por sus derechos. Para generar una reflexión en base a lo anterior, encontramos que las comunidades indígenas y negras en Colombia enfrentan desafíos significativos en cuanto al desplazamiento forzado y las luchas por la justicia y equidad. Estas comunidades, como tal, continúan siendo víctimas del desplazamiento forzado debido a la apropiación de sus tierras por parte de intereses económicos y políticos de terceros. Esta situación ha llevado a la pérdida de sus territorios ancestrales y a la violación de sus derechos fundamentales. Es crucial enfatizar en la importancia de garantizar los derechos y protección de estas comunidades. Es necesario que se implementen políticas y programas que promuevan la restitución de tierras y el respeto y la cultura de identidad y los derechos de estas comunidades. Además, es fundamental fortalecer la participación y la voz de estas comunidades en la toma de decisiones que afectan sus vidas. La lucha por la justicia y equidad para las comunidades indígenas en Colombia requiere un compromiso constante por parte de las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad internacional. Es necesario trabajar en conjunto para garantizar la protección de sus derechos culturales y territoriales, así como para abordar las causas estructurales que perpetúan su marginalización y exclusión. La superación de estos desafíos implica reconocer y valorar la diversidad cultural y étnica de Colombia, promoviendo una sociedad inclusiva y equitativa solo a través de la solidaridad y el respeto hacia estas comunidades. Por tal, podremos construir un país más justo y equitativo para todos, ya que somos un país multicultural y pluricultural. Muchas gracias.